¿Qué retiene el cerebro cuando se lee algo? ¿Qué retiene el cerebro cuando ve algo en una película? ¿Qué retiene así? Cuando el cerebro recuerda así el 90% de lo que fue, es cuando tiene experiencias reales de algo y hace un trabajo sobre la experiencia real que tuvo. Eso es la definición de pedagogía Waldorf. Aquí llevamos todas las materias que se llevan en otras escuelas con un sistema tradicional, pero lo vemos en distinto momento, quizás, y lo transmitimos de distinta manera. Padres y madres luego a mí me dicen, ¿y no te da miedo qué van a hacer tus hijos cuando salgan de esa burbuja, de esa pedagogía y que vayan al mundo real? Y digo, es que no es una burbuja, la pedagogía Waldorf es el mundo real también. Yo fui una niña, bueno, yo pienso que la mayoría de mi generación fuimos criados sentados haciendo planas en una manera muy impuesta de hacer las cosas, sino con el deseo natural de querer conocer. Y hoy en día, yo diría ya hace algunas décadas, que las escuelas vienen siendo impulsadas por los padres. Antes eran los maestros que hacían las escuelas, después tal vez fueron los directores o los empresarios, y ahora los padres, en su búsqueda de un espacio diferente para educar a sus hijos, están impulsando en muchos lugares del mundo la formación de las escuelas Waldorf. La primera vez que hablamos y empezamos a pensar en el proyecto de Puente del Sol fue en un cumpleaños de niños. ¿Cómo puedo servir mejor a las personas que están buscando una educación diferente? En las escuelas Waldorf se prepara a los niños para la vida principalmente, más allá de cualquier teoría o conocimiento o práctica. Se prepara al ser humano en sí, teniendo muy en cuenta sus procesos y sus crecimientos, ¿no? Lo que va viviendo en cada etapa. Rudolf Steiner, que fue el creador de la pedagogía Waldorf, crea esto desde ese lugar, el que los padres y los maestros en conjunto trabajan para hacer la escuela. Entonces no hay unos dueños, no hay un director que son los que llevan la escuela y le caminan y los padres van, dejan a sus hijos y los recogen, sino la comunidad es que todos trabajamos en pro de la educación de los niños. Todo en la naturaleza terrestre tiene ritmos. Todo en la naturaleza del cosmos tiene unos ritmos. Entonces nosotros buscamos cuál es el ritmo en la enseñanza, en la educación. En determinada edad del niño, cuál es el ritmo adecuado para que él aprenda las cosas. ¿Cuál es el momento especial para que el niño tenga unos hábitos saludables, que le acompañen el resto de su vida como una cosa natural, que esté incorporada a su organismo? Los materiales con los que trabajamos en el primer septenio, que sería los primeros 7 años, todo son cuestiones naturales. Los juguetes están hechos con las manos y se usan lanas, se usan maderas, se usan semillas, se usan troncos, todo lo que la naturaleza nos ofrece, casi sin intervención. Es muy importante que el niño crezca haciendo contacto con lo vivo y no con materiales que nunca han tenido vida. Un fenómeno que se observa en los niños y en los seres humanos es que aprendemos por la imitación. Entonces, el que los padres y los maestros nos convirtamos en ejemplos lo más dignos posibles de imitarse es algo fundamental en la pedagogía Waldorf, porque sabemos que los niños imitan. A través de lo que van experimentando, van aprendiendo. Entonces se permite también muchas experiencias al aire libre, jugar con tierra, con arena, con agua. Cuando están barriendo o cuando están limpiando la mesa, no solamente están ayudando a la maestra, están haciendo cruces de hemisferios, están moviendo sus extremidades, están desarrollando cosas que son una base
para que cuando lleguen a primaria puedan adquirir bien esos conocimientos, ¿no?, que van a llegar. Cuando un niño sabe lavar su plato, ponerse los zapatos, sabe vestirse y sabe comer solo, cuando un niño sabe hacer un agujerito en la tierra para enterrar una planta, enterrar una semilla, son cosas que él ha querido hacer, porque el entorno le invitaba a hacer esto. Es un niño que tiene una fuerza de voluntad desarrollada y esa fuerza de voluntad le da seguridad en sí mismo y confianza en sí mismo y en el entorno que le rodea. Y eso es una fuerza que se instala en el niño en un lugar muy profundo. Colores del mundo, tú me has de mostrar. Espiamos al sol por una ventanita y la cerramos chiquitita. Miramos al sol por una puerta y la cerramos bien puesta. Abrimos al sol. En el primer septenio los niños cantan y juegan naturalmente. No tiene una instrucción propiamente dicha porque el niño está experimentando lo más natural del ser humano, que es estar en la tierra y convivir y jugar y descubrir. No los ayudamos a subir a juegos que no pueden o a trepar árboles donde todavía no llegan. Se les da el tiempo y la espera para que lo logren por ellos mismos. Solo se intervienen si están en problemas o si piden ayuda. Entonces ahora le interesa mucho las telas, ya no pide juguetes, sino que ahora pide, no sé, un estambre. Y entonces ya de repente me sorprende armando un círculo entre sillas con ese estambre. Y entonces se mete y empieza a poner una tela, una sábana encima. Tiene 2 años, 9 meses y es lo que él hace aquí. Entonces no le interesa tanto ya la televisión, sino que ahora ya quiere como manipular cosas y convivir con nosotros. Eso me parece muy valioso. La naturaleza está llena de fuerzas vitales, de fuerzas vivas, y el niño en contacto con ella regenera sus propias fuerzas vivas y aprende a respetarla, a venerarla. Esta pedagogía pretende crear seres sociales, que les importe no solo su vida, sino que les importe el entorno. No podemos concebir a un ser humano en el futuro que no mire lo que está pasando al lado, debajo, dentro. El niño de los 0 a los 7 años, en el primer septenio, todas sus fuerzas vitales, él las necesita para ser un ser humano sano, físicamente y lo más que se pueda emocionalmente. Cuando esta parte se logra, entonces él puede pasar a aprender qué son los números, qué son leer, escribir, qué son las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales. Este es como que el brinco que dan del jardín de niños a la primaria. Y conforme van pasando los grados, la parte de la clase principal, que es la parte de intelectualización, va tomando más peso, va tomando más espacio y va teniendo mucho más elementos. Cuando llegan los niños en la mañana tenemos lo que es la clase principal y ahí vemos, por ejemplo, 4 semanas el bloque de matemáticas. Y todo el día introducimos las matemáticas a través de otras materias. Hacen la del 12. Y los que acaben la del 12 hacen la del 14. 26, 39, 52, 65. ¡Oh, Ivana! 26. Atención de todos. Uy, vamos. 39. Lo académico se muestra desde experiencias vivas. Entonces a veces salimos al jardín, a veces damos un paseo afuera, a veces vamos a hacer visitas a lugares. ¿Qué necesita la flor? Agua. ¿Hacia dónde surgen todas las plantas? Miren ustedes, hacia arriba, hacia el cielo van. ¿Qué buscan entonces? ¿Quién está arriba en el cielo? Sol. El sol. Raíz no, ¿no?
¿Y estos filamentitos qué son? ¿De dónde vienen? Del hongo. Esos finitos hilos del hongo se llaman micelio. ¿Y ese es nim? ¿Qué es nim? ¡Me vas a tirar! Es una planta que casi no conozco. ¿Qué es eso? O sea, no hablamos de árboles dentro del salón, sino que venimos a ver los árboles, venimos a tocar las plantas, venimos a ver las flores, venimos a ver la tierra. Y cuando la hemos visto, la hemos observado, la podemos dibujar, la podemos representar. Podemos hablar de aquello que hemos visto, de aquello que es una experiencia para nosotros. Y el maestro utiliza estas experiencias para que luego haya una representación de ellas, un recuerdo de ellas, que de lo oral va pasando a la fijación escrita, donde los niños pueden, conforme van creciendo, avanzar en las cualidades de redacción de un trabajo, de hacer un resumen, de poder escucharse unos a otros, de tener capacidades de diálogo. Esto es la clase principal. Luego, después de la comida y después del recreo y la comida, ellos tienen clases extras donde aprenden inglés, donde aprenden música, otros aspectos artístico-curriculares. Hacen artesanías, hacen tejido, acuarela, dibujo y así. El arte ha acompañado a la humanidad desde siempre. El ser humano necesita el arte para expresarse emocionalmente. Entonces, durante todos los años de la primaria, desde los 7 a los 14 años, fundamentalmente el niño vive por primera vez la expresión del sentir hacia afuera. Entonces, lo artístico, lo pictórico y lo musical, estos dos aspectos de lo artístico, acompañan la currícula como dos pilares de los que el alma no puede no beber para expresar todo lo que tiene adentro. 9, 12 rooms in the house. House on the street is a city, and in the city is a street. 3, 4 y 2, 3, 4, 2, 3, hacia afuera, 2. Entonces aquí hacemos muchas rondas, muchos ejercicios de coordinación, mucho ritmo, mucho canto. Involucramos voz, palmas con pies. Pam, pam, pintando la mano, esa es la frase. In the night and in the day, always living with my angels. Summer. La danza, la coordinación, la psicomotricidad. O sea, el ser humano desde el principio de los tiempos se ha movido, ha caminado, ha corrido, ha escalado montañas, ha hecho una serie de superaciones a través de su movimiento corporal. Y desde muy pronto ha descubierto formas de moverse circulares para acompañarse y hacer colectivo este movimiento individual. Entonces, movimiento, exploración de lo pictórico, del color y de la línea y exploración de lo musical son las fuentes, digamos, en las que la academia puede nutrirse para hacerse integral. Nosotros no tenemos exámenes mensuales, nosotros evaluamos al niño todos los días, hacemos notas y tenemos evaluaciones constantes con los padres. Entonces, esta es una forma de evaluar cualitativa y que presenta al papá procesos que están en transformación y en evolución. No hay calificaciones con números, sino hay cualificaciones con palabras, con imágenes, con hechos, con experiencias vivas, verdaderas que se les cuenta al papá. Esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando, esto es lo que está haciendo el niño en el salón. Es así como evaluamos en Puente del Sol y creo que en esa línea se evalúa en todas las escuelas Waldorf del mundo. ¿Otra vez re, Constanza? 1, 2, 3, sí. El verano llega, el verano se va. Que ellos puedan adaptarse a la sociedad y también que puedan cuestionar a la sociedad y que puedan decirle a esa sociedad, yo puedo aportar esto. Desde qué vas a comer hasta si te vas a molestar por alguna situación es elección. Si vas a ser feliz es una elección. Entonces me gustaría que él tenga todas las bases desde pequeño para saber que es libre de elegir lo que mejor le convenga para en ese momento para su vida. Siento que esta pedagogía ayuda al niño a salir fuerte, entonces no me preocupa cuál va a poder ser su decisión en el futuro.
creo que ellos van a tener toda la estructura y todo el conocimiento cognitivo para entrar al mundo real, para estudiar la carrera que ellos elijan, con el plus de que van a poder tener muchas opciones para resolver conflictos. Preparándolo para la vida de adulto y para una vida en libertad y en autonomía, para desarrollarse, desarrollar sus capacidades, descubrirlas por sí mismo, descubrir qué quiere él en la vida y cómo lo va a llevar a cabo. Sobre la ciudad y vuelan palomas, llevándose todo mal. Esto es una herramienta que está para ser usada hoy y para que entre todos la transformemos. Entonces, con esto quiero invitar a todos los que están escuchando y viendo esto a que crear comunidades desde las realidades que vivimos es el verdadero sentido que tiene la educación Waldorf en el mundo, o por lo menos yo me quiero quedar en que este es el sentido más profundo que encuentro a estar dentro de Puente del Sol.